Hola de nuevo, seguidores y clientes. Aquí estamos con uno de nuestros nuevos vídeos para YouTube, transmitiendo en directo desde la Gestoría a las 18:35 del 13 del 6 de 2023. Podéis dirigiros a nuestros correos electrónicos monipe1978@gmail.com o monipe1978@gmail.com o a nuestro WhatsApp 646-021-399 de lunes a viernes a la oficina. Pedís siempre citas, sin cita no atendemos. Si sois empresarios autónomos o pymes y queréis que vuestro negocio o empresa mejore, no olvidéis de contar con la Gestoría y si queréis estar siempre a la última en leyes. Podéis contratar con nosotros desde cliente fijo, desde un año más, desde 60 euros como cliente fijo durante un año más, con descuentos y regalos, garantía de calidad y rapidez en todos nuestros trabajos y buen trato al cliente. Vamos a hablar de las deducciones a las que pueden optar este año los pequeños negocios en el impuesto de sociedades. Varias sentencias del Supremo entre el año 2021 y 2022 han ampliado los gastos deducibles, repito. Varias sentencias del Supremo entre el año 2021 y 2022 han ampliado los gastos deducibles. Nuevas deducciones a las que pueden optar este año los pequeños negocios en el impuesto de sociedades. A partir del 1 de julio, todas las pequeñas empresas tendrán que hacer su anual del impuesto de sociedades. Este año, gracias a varias sentencias del Supremo, podrán aplicar por primera vez nuevas deducciones. En menos de un mes comenzará el plazo para que los pequeños negocios declaren todos sus ingresos y gastos de 2022 a través del modelo 200 de declaración anual del impuesto de sociedades. Este año, por primera vez, todas las pymes y microempresas podrán deducir 3 nuevos gastos que hasta la fecha no estaban incluidos. El Tribunal Supremo emitió entre 2021 y 2022 varias sentencias que sentaron doctrina y ampliaron el número de desgravaciones a las que pueden optar las empresas. Impuesto de sociedades. ¿Qué tipo de negocios podrán beneficiarse este año de la bajada de tipos? Las sentencias del Tribunal Supremo establecieron como deducibles algunos gastos que hasta hace poco no lo eran. Estas deducciones, que ya se pueden aplicar en la declaración anual del impuesto de sociedades, son los salarios de los socios de la empresa, los gastos de los préstamos que solicitan para el negocio o los intereses de demora por aplazar impuestos. Como ya se sabe, el 1 de julio empezará el plazo para declarar el modelo 200 del impuesto de sociedades. Todos los negocios, incluidas las microempresas y pymes, van a tener que presentar esta declaración antes del 20 de julio, hayan tenido pérdidas o no. Las empresas deben tener muy en cuenta las deducciones a las que pueden acceder, ya que podrían suponer un ahorro de 100 euros e incluso decantar la balanza y ser decisivas a la hora de tener que pagar o no por este tributo. Los nuevos gastos que ya se pueden incluir en las pymes en su declaración del impuesto de sociedades a presentar en julio. A continuación se resumen los 3 nuevos gastos que los negocios pueden deducir en sociedades desde este año gracias a varias sentencias del Supremo. Todas ellas, más de 5, han fijado doctrina y permiten mediante la jurisprudencia que los trabajadores por cuenta propia apliquen estas desgravaciones. El sueldo de los socios. El Tribunal Supremo puso punto y final a mediados de este año a uno de los debates históricos que lleva años afectando a miles de autónomos societarios y pequeños empresarios. El alto tribunal emitió el 6 y el 11 de julio de 2022 2 sentencias en las que reconoce abiertamente el derecho de las pequeñas sociedades a deducirse como gasto el sueldo de cualquiera de sus socios, mayoritarios o no, que trabajen en el negocio, aunque esta retribución no se haya reflejado previamente en los estatutos de la sociedad. Así lo comunicaron desde el Poder Judicial, donde consideraron que ambas sentencias del Supremo han sentado doctrina y van a permitir a miles de pequeñas y medianas empresas deducir en su impuesto sobre sociedades las retribuciones abonadas a sus socios trabajadores. Hasta la fecha, Hacienda impedía frecuentemente la deducción del sueldo de los autónomos societarios y demás socios por varios motivos, pero el más frecuente es que anteponía el ámbito mercantil al laboral, o dicho de otro modo, si no se detallaba expresamente en los estatutos de la sociedad que el socio era trabajador y debía cobrar un determinado importe, se le tenía en cuenta automáticamente como empresa y se le impedía deducirse un sueldo como trabajador, al considerar que ese sueldo era una liberalidad. El concepto de liberalidad, es decir, una donación sin ninguna prestación a cambio, ha venido amparando a Hacienda desde hace años para echar por tierra la deducción del sueldo, ya que una liberalidad por ley no es deducible. Sin embargo, era un contrasentido que se impidiera deducir un sueldo en el impuesto de sociedades por considerarse
liberalidad, pero a la vez al socio se le exigiría practicar las retenciones y declarar este sueldo en el impuesto de la renta de las personas físicas, IRPF. Lo importante de estas dos sentencias es que destacan por primera vez que la clave está en la realidad de la prestación de servicios, su efectiva retribución y su correlación con la actividad empresarial. Todo esto frente a la tesis de la Administración, que entiende que estas cantidades no son deducibles por no ser obligatorias. De hecho, a partir de ahora, con estas dos sentencias, el Tribunal Supremo ha dejado claro que la Administración carece de facultades para calificar un determinado acto o negocio de forma libérrima y deberá de ser cuidadosa a la hora de elegir y de aplicar los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. Frente a la tesis de la agencia tributaria, que entendía que esas cantidades no eran deducibles por no ser obligatorias, las calificaba de liberalidad, el Tribunal Supremo considera que la retribución del socio trabajador es deducible como gasto, eso sí, siempre y cuando se acredite como en cualquier otro gasto la correspondiente inscripción contable, se impute con arreglo a devengo y revista justificación documental, según afirma la sentencia, es decir, cuando cumpla los requisitos básicos y generales de deducibilidad en el impuesto de sociedades. Intereses de los intereses y gastos de los créditos. En julio de 2022, el Alto Tribunal emitió una sentencia que dio de nuevo la razón a un autónomo societario frente a la Administración a la hora de practicar sus deducciones. Esta vez, los jueces fallaron a favor de un trabajador por cuenta propia al que le fue denegada la desgravación de los intereses y otros gastos que había soportado por un préstamo que solicitó para su actividad. En principio, los intereses y demás costes que soportaban los autónomos al solicitar un préstamo son deducibles en el impuesto de sociedades. Sin embargo, la agencia tributaria acostumbra a denegar estas deducciones a los negocios por considerar que no están vinculadas a sus ingresos. O dicho de otro modo, Hacienda tumba en algunos casos estas desgravaciones porque aparentemente no sirven directamente para generar beneficios y por tanto los considera como liberalidades. Esta consideración de liberalidad donativo es uno de los argumentos más frecuentes de la agencia tributaria para tumbar las deducciones que intentan practicar los autónomos en el impuesto de sociedades. Ahora el Alto Tribunal se ha visto obligado a extender su doctrina y matizar que los gastos de un préstamo tampoco son una liberalidad y pueden ser perfectamente deducibles aunque no hayan servido directamente para generar ingresos. El Tribunal Supremo ha extendido a los gastos financieros una doctrina que ya sentó en 2021, cuando reconoció que no era necesario que los gastos de representación, por ejemplo, pagar una comida con un cliente en un restaurante, sirvieran directamente para generar un ingreso. Esta relación entre los gastos y los ingresos no se adapta a la realidad, porque muchos autónomos pueden invitar a un cliente a comer con la intención de que les contrate un servicio y que luego no suceda. O que suceda, pero que sea mucho más tarde. Sea como sea, el gasto está ahí y está vinculado a la actividad. Lo mismo ocurre con los gastos financieros. Un préstamo puede servir para pagar una campaña de publicidad que luego no tenga retorno o una inversión fallida. El Tribunal Supremo extiende así a los gastos financieros la misma doctrina que utilizó a principios de este año para respaldar la deducibilidad de los gastos de representación. La sentencia se basa en el mismo fundamento y además matiza que los intereses y demás costes de un préstamo todavía se pueden entender menos como una liberalidad, porque tienen un coste para el negocio, al igual que el préstamo del que dependen. Estos gastos serán deducibles en el impuesto de sociedades siempre que cumplan con los requisitos generales de deducibilidad del gasto, esto es, inscripción contable, imputación con arreglo a devengo y justificación documental, según añade el Supremo. Ahora os voy a hablar de los intereses de los aplazamientos tributarios. El Tribunal Supremo resolvió el 8 de febrero de 2021, mediante el recurso número 3071-2019, que los intereses de demora están correlacionados con los ingresos, pues están conectados con el ejercicio de la actividad empresarial y deben ser deducibles en el impuesto de sociedades como casi cualquier otro gasto que pueda soportar el autónomo en el ejercicio de su actividad. La sentencia parte del recurso de una empresa a la que Hacienda le había denegado la deducción de los intereses de demora generados como consecuencia de la regularización de su situación tributaria en el 2014. La Administración justificaba que si se permitía deducir estos intereses, lo que realmente se estaba haciendo era desvirtuar el carácter indemnizatorio de estos intereses que sirven para resarcir al fisco por el retraso del contribuyente. No obstante, el Supremo diferencia entre la naturaleza de los intereses de demora y la de multas y sanciones que se le imponen a los negocios que en ningún caso son deducibles. Para el tribunal, la deducibilidad de los intereses se fundamenta en que son un gasto financiero con una función compensatoria y no punitiva, es decir, sirven para indemnizar y resarcir a Hacienda, no para castigar al contribuyente. Concretamente, el Alto Tribunal dice que no puede equipararse una sanción con un interés que tiene la finalidad de disuadir
a los contribuyentes de su morosidad en el pago de las deudas tributarias y compensar al erario público por el perjuicio que supone el retraso. Es decir, tiene el objetivo exclusivamente de reparar y no de sancionar. Así pues, la sentencia zanja un debate histórico en torno a la deducibilidad de estos intereses que en realidad ya se había resuelto con la propia ley del IS. En todo caso, ahora no cabe ya otra interpretación por parte de los funcionarios. Serán deducibles en los límites previstos por la norma. Cabe recordar que para incluir los intereses de demora, que suponen alrededor de un 3,75% de la cantidad a pagar por las obligaciones tributarias pendientes, como deducción existen unos límites establecidos en la ley del IS, impuesto de sociedades. El gasto no puede superar el 30% del beneficiario. El gasto no puede superar el 30% del beneficio operativo del ejercicio o el límite de 1.000.000 de euros. Vamos a seguir hablando del impuesto de sociedades, para dejarlo ya más aclarado. Se reduce el tipo nominal para las pymes del 25% al 23%. Impuesto de sociedades. ¿Qué tipo de negocios podrán beneficiarse este año de la bajada de tipos? El Gobierno anunció a finales de 2022 una rebaja del 25% al 23% del tipo nominal en el impuesto de sociedades para las pymes. Esta reducción se ha empezado a aplicar este año y estos son los negocios que se beneficiarán de la medida. El Ejecutivo anunció a finales del año pasado una bajada del tipo aplicable para los pequeños negocios en el impuesto de sociedades. Esta reducción, prometida por el Gobierno hace más de 4 años, no ha empezado a aplicarse hasta el 2023. Según estimaciones de Hacienda, casi 500.000 de pequeños negocios ya se estarían beneficiando de esta rebaja que verán reflejada en su próxima declaración a presentar en julio de 2024, aunque no todas las sociedades están incluidas. El Gobierno anuncia rebajas fiscales para autónomos, aunque ATA advierte que apenas llegarán a 115 euros. A finales de 2022, el Gobierno puso en marcha un paquete de medidas que incluía la rebaja del impuesto de sociedades para los pequeños negocios persona jurídica. Aquellas actividades que facturen menos de 1.000.000 de euros se podrán beneficiar de una reducción de 2 puntos del tipo nominal en el impuesto de sociedades del 25% al 23%. Según confirmaron fuentes de la agencia tributaria, esta reducción se empezó a aplicar en enero de este año y terminará en principio en diciembre. Por lo tanto, las pequeñas empresas que cumplan los requisitos establecidos por el Gobierno y logren acceder a esta rebaja pagarán menos en su declaración del impuesto de sociedades a presentar entre el 1 y el 25 de julio del 2024. Será en ese momento cuando declaren los rendimientos obtenidos por su empresa a lo largo de este 2023. ¿Qué negocios podrán acceder a la rebaja en el impuesto de sociedades? Esta rebaja de 2 puntos porcentuales se aplica sobre el tipo nominal que hasta ahora era igual para todos los negocios. Sin embargo, las pymes normalmente tienen más dificultades para acceder a la mayoría de incentivos fiscales de los que sí se benefician las grandes empresas, por lo que en comparación siempre acaban pagando más. Por ejemplo, las pequeñas empresas no tienen departamentos para poder acceder a deducciones como I+D+I. Muchas pymes verán recortado al año que viene el tipo efectivo que pagarán en su declaración del impuesto de sociedades. En 2018, últimos datos disponibles, las grandes empresas tributaron tras aplicar las deducciones por un tipo medio de un 5,69% de sus beneficios, mientras que los pequeños negocios lo hicieron al 15,14%. Según las estimaciones proporcionadas por el propio Ministerio de Hacienda, durante la presentación de la batería de medidas fiscales serán 407.364 negocios los que se van a poder beneficiar en 2023 de esta rebaja impositiva, que les supondrá un ahorro medio en la liquidación del impuesto de sociedades a presentar en 2024 de 717 euros por empresa. Primer requisito, haber facturado menos de 1.000.000 de euros. El requisito para poder beneficiarse de esta reducción de impuestos no va a estar ligado al número de empleados que tenga la empresa, como cabría esperar, sino a su facturación. Tendrán que haber obtenido una cifra de negocios inferior al 1.000.000 de euros, es decir, unos ingresos o facturación inferior a este límite. Muchas pequeñas empresas, a pesar de su reducido tamaño, pueden haber facturado por encima de este umbral y quedar fuera de esta bajada impositiva. Es más, según recuerdan los expertos, en ningún momento se está hablando de rendimientos netos, es decir, de beneficios, sino de facturación, por lo que podría darse el caso de que pequeñas actividades de sectores como la construcción, que suelen manejar grandes cantidades de dinero, no puedan beneficiarse de esta medida aunque sus márgenes sean estrechos. Medidas para quienes menos tienen. Rebaja del tipo nominal del impuesto del 25% al 23% para las pequeñas empresas. Beneficiarios 407.384 empresas. Son pequeñas empresas con una cifra de negocio inferior a 1.000.000 de euros. Impacto 292 millones de euros de ahorro. El segundo requisito, haber tenido una base imponible positiva.
Habría un segundo requisito para poder beneficiarse de esta rebaja fiscal, que aunque no fue anunciado por el Gobierno, está implícito en la propia dinámica del impuesto de sociedades. Para poder aplicarse la bajada de 2 puntos del 25% al 23% del tipo nominal. El autónomo societario o la empresa tendrá además que haber tenido en 2023 una base imponible positiva. Aunque parezca evidente, esta segunda condición explicaría por qué, habiendo más de 1 millón de microempresas y más de 164.000 pequeños negocios en España, solo 407.000 podrán beneficiarse de esta medida fiscal. La mayoría de negocios, y más aún viniendo la actual subida de costes, estarán todavía compensando en 2023 las pérdidas de años anteriores. Cada año se puede compensar alrededor de la mitad de las pérdidas no compensadas de ejercicios anteriores en la liquidación del impuesto de sociedades del ejercicio en curso. Por ello, denuncian desde CEPIME que esta medida, tal y como está articulada, deja fuera precisamente a las empresas que más lo necesitan, ya que es posible que éstas sigan atravesando momentos difíciles y todavía no hayan obtenido bases positivas, es decir, beneficios.